Bueno, hermanos, esta noche vamos a estudiar de nuevo el Evangelio de Juan. Y en los estudios estamos ya en el capítulo 8, y esta noche estudiaremos los versículos 21 al 30. Versículo 21 al 30 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y esta parte de la palabra se puede encontrar, si tiene la misma Biblia que yo, en la página 1286. Entonces, página 1286 es la página Juan, capítulo 8, los versículos 21 a 30. Juan, capítulo 8, versículo 21 a 30. ¿Sí todos tenemos esta parte, hermanos? Juan 8. Bueno, antes de empezar con estudiar esta parte, vamos a regresar un poco tiempo a la parte que hemos estudiado la semana pasada, que fue el versículo 12 a 20. El versículo 12 a 20. Y especialmente al versículo 12, para repetir un poco la lección de la semana pasada, porque contuvo una lección muy importante para cada uno de nosotros. En el versículo 12 leemos que Jesucristo está predicando. ¿Y qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo en el versículo 12, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto fue el tema de la semana pasada, que Cristo es la luz del mundo. La única luz verdadera para nuestra vida espiritual, hermanos. ¿Cuántas personas en este mundo andan en tinieblas? ¿Cuántas personas luchan con esos sentimientos de depresión y todo esto? ¿Cuánto dolor hay en la vida? ¿Cuánto dolor hay en el mundo? ¿Cuántas personas cada día sienten tinieblas en su vida? ¿Y qué o quién nos puede dar esperanza en estas situaciones? ¿Qué o quién? Esta parte de la palabra nos cuenta esto, hermanos. Luz verdadero solo encontramos en Jesús. Y todos que están tratando de tener felicidad fuera de Jesús andarán en tinieblas. Esta parte nos cuenta claramente que yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Significa, cuando estamos cerca de Jesús, andamos en luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Cerca de Jesús hay luz. Fuera de Jesús hay oscuridad. Seguramente que si no andamos con Jesús, andamos en oscuridad. Esto es la realidad de la palabra, hermanos. Y si no tomamos tiempo en nuestra vida espiritual a buscar a Jesús, si no tomamos tiempo para estudiar la palabra, si no tomamos tiempo para orar y buscar a Él, es seguro que también en la vida espiritual vamos a experimentar tinieblas. Los hijos de Dios, hermanos, no siempre tienen esa paz, tienen esa luz en su vida. No siempre. Cuando ellos viven muy cerca de Jesús, sí. Porque esta palabra dice, cuando seguimos a Jesús, andamos en luz.
Pero al momento que perdemos a Jesús en nuestra vida espiritual, andaremos en tinieblas. ¿Y qué tenemos que hacer? Regresar a Él es la única opción y la única solución para recibir luz de nuevo en nuestra oscuridad. La única manera de recibir luz en nuestra vida es encontrar a Jesús y estar cerca de Jesús. Y solo así podemos también reflejar su luz. Esto fue básicamente el mensaje de la semana pasada. Y entonces hoy vamos a la continuación, versículo 21 a 30 de esta parte. Como sabemos ya, es que Jesús todo el tiempo en esta parte está discutiendo. ¿Con quién? Está discutiendo con los líderes religiosos de los judíos. Y estos líderes religiosos eran líderes malos, porque no aceptaban a Jesucristo. Ellos andaban en tinieblas, porque no seguían a Jesús. Entonces eso significa que ser religioso no significa automáticamente que nosotros andamos en luz. Porque ser religioso no es igual que seguir a Jesús. Ser religioso no le lleva al cielo. Lo que lleva al cielo es Jesús. Eso podemos ver claramente en el Evangelio de Juan. Y entonces esos líderes religiosos rechazaban a Jesús, rechazaban a sus enseñanzas, rechazaban a la autoridad de Él y andaban en tinieblas. Y entonces esta parte que vamos a estudiar hoy empieza con una enseñanza muy seria, una enseñanza muy seria. En el versículo 21 leemos, ¿y quién puede leerlo? El versículo 21, ¿quién puede leer en voz alta el versículo 21? ¿Sí? Ya. Y entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús dice, yo me voy. Porque no tiene sentido de discutir con ustedes, porque jamás van a creer en mí. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Ustedes van a buscarme, pero ustedes van a morir en sus pecados. Porque a donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Qué significa esto? Como he dicho, es una enseñanza muy seria. Jesús dice, yo me voy, mi ministerio en la tierra es temporal, solo voy a predicar 3 años. Solo 3 años. Y yo voy al lugar donde vine, el cielo, para estar en presencia de mi Padre Celestial de nuevo. Eso dijo Jesús. Para ser adorado y glorificado por los creyentes que ya están en el cielo y por los ángeles. Pero Él dice a los religiosos, y tenemos que leer cuidadosamente porque es una advertencia seria. Jesús dice, ustedes van a morir en su pecado. ¿Qué es? ¿Qué es morir en su pecado? Es cuando una persona muere sin conocer a Jesús. Morir en el pecado significa que sus pecados no son perdonados. Es muy importante, hermanos, encontrar perdón por los pecados de nuestra vida. Tenemos que encontrar a un Salvador, porque nosotros no somos capaces de restaurar la relación dañada con Dios, porque con cada pecado dañamos la relación con Dios. Y solo Cristo puede restaurar la relación.
Solo Cristo, nada o nadie más. Y entonces, si no encontramos a Cristo, si no creemos en Cristo con todo corazón en esta vida, significa que vamos a morir en nuestros pecados, como los fariseos, lo que dice Jesús. ¿Qué significa eso? Si morimos en nuestros pecados, hermanos, seremos condenados por Dios. ¿Ya sabe que ha recibido perdón de sus pecados? ¿Ya cree en Cristo con todo el corazón? ¿Confía en Cristo? Porque solo es posible recibir perdón de nuestros pecados si reconocemos a Cristo como Rey. Significa que Él tiene la autoridad absoluta en nuestra vida. Nuestro Señor. Tenemos que entregar nuestra vida a Él, hermanos. Cristo no solo quiere ser parte de nuestra vida, Él quiere ser todo en nuestra vida. Y entonces de esta manera tenemos que encontrar a Él. Y entonces es una advertencia clara para estos líderes religiosos que todavía están rechazando a Jesús, que no quieren aceptarlo. Ellos van a morir en sus pecados, dice Jesucristo, y serán condenados eternamente, porque eso es la verdad de la palabra también. Pero los judíos, esos líderes religiosos, no están impresionados por lo que dice Jesús, porque mira lo que dicen en el versículo 22. Versículo 22. ¿Quién puede leerlo en voz alta? Versículo 22. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, ¿qué dice ellos? Ellos dicen, tal vez va a hacer algo que no podemos entender. Tal vez va a hacer algo malo a sí mismo. ¿Qué está diciendo este hombre? No entendemos. Ellos básicamente dicen, nosotros, dice esos líderes religiosos, nosotros después de nuestra vida seguramente vamos al cielo porque somos hombres muy piadosos, muy religiosos, pero ese hombre está diciendo cosas raras y entonces él va a terminar en el infierno. Eso es lo que dicen ellos básicamente. Están condenando a Jesús. No están impresionados por lo que Él dice. Pero Jesús les va a responder de una manera muy clara para aclarar lo que ya ha dicho. El versículo 23. ¿Quién puede leer el versículo 23? Ya, gracias. Entonces, palabras más claras. Jesús dice, ustedes son de abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son abajo, hombres malos que están bajo la autoridad de Satanás. Ustedes son de este mundo. Pero Cristo dice, yo no, yo soy de arriba. Yo vine del cielo. Pero ustedes son de este mundo. ¿Qué significa eso? Y es una pregunta para nosotros también. Jesús dice a esos fariseos, ustedes son de este mundo malo, son parte del mundo. ¿Somos nosotros también parte del mundo? Bueno, todos vivimos en el mundo, eso es verdad. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir en el mundo como somos extranjeros. Porque el mundo en la Biblia es igual a el lugar pecaminoso. Entonces, es claro que nosotros vivimos en el mundo, pero no tenemos que pertenecer a este mundo. No tenemos que participar en la maldad de este mundo.
Y entonces, en nuestra vida diaria podemos ver si nosotros solo vivimos en el mundo o que nosotros pertenecemos al mundo. ¿Cómo lo puede ver? Eso lo puede ver en las cosas que ama. Ama el dinero, disfruta el pecado en realidad. Está participando en la injusticia, en la maldad. Podemos ver en todos los mandamientos de Dios si nosotros pertenecemos al mundo o que pertenecemos a Dios y solo vivimos en el mundo, temporalmente como extranjeros, testificando con toda nuestra vida que no somos parte del mundo. ¿Somos de arriba o somos de abajo? Esa es la pregunta. ¿Estamos enfocados en las cosas de Dios o estamos enfocados en las cosas de la tierra? La palabra dice que si pertenecemos al mundo, seremos condenados con el mundo. Y para enfatizar lo que ha dicho Jesús ya en el versículo 21, leemos en el versículo 24 las mismas palabras más o menos. Versículo 24, ¿quién lo puede leer? Versículo 24. Sí, hermana Rosa. Sí, entonces Jesús dice, si ustedes no creen en mí, serán condenados con el resto del mundo, para ir al lugar que llamamos el infierno. Condenación eterna. Siendo condenados por su incredulidad, y también por su desobediencia, por todos los hechos, pensamientos malos, palabras incorrectas. Eso va a suceder si no creen en mí, dice Jesús. Y eso vale para cada uno de nosotros, hermanos. Si nosotros todavía no pertenecemos a Jesucristo, si no creemos de todo corazón en Él, significa que seremos condenados. Juan 3, versículo 18 lo dice muy claramente. El que en mí cree, dice Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Creemos nosotros en Jesús? No estoy hablando de una forma que sí, yo sé que Jesucristo vivió y todo eso. No, estoy hablando sobre tener una relación con Él, conocerlo. ¿Qué tiene con Jesús? ¿Solo es un nombre de la Biblia para usted? No es suficiente. Hay que conocerlo, porque Jesús está vivo, hermanos. Jesús está vivo y ustedes pueden conocer a Jesús personalmente. Y lo tiene que hacer, tiene que conocerlo, para confiar en Él, para su salvación. Porque la única manera de recibir la salvación es el creer en Jesucristo. Ya sabe que sus pecados le llevan a la condenación eterna. Ya sabe que el único que le puede salvar de esto es Jesús. Ya están enojados los líderes religiosos, ya están. Y ellos dicen, ¿quién eres tú para decir estas cosas y para condenarnos? Versículo 25 lo dice. ¿Quién puede leer el versículo 25? Versículo 25, hermanos. ¿Quién puede leer? ¿Hermana?
Sí, entonces ellos dicen, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir estas cosas? ¿Con qué autoridad está diciendo esto? Pero Jesús dice lo que desde el principio les he dicho. Cristo siempre ha dicho a ellos, yo soy el Hijo de Dios, enviado por Él para salvar al mundo, para salvar a pecadores. Su autoridad viene de arriba. Su autoridad viene de su Padre Celestial. Versículo 26 nos explica un poco más. Versículo 26, ¿quién puede leerlo? Miguel. Sí, entonces Jesús dice, hay muchas cosas malas más que tengo por lo que tengo que juzgarles. Hay muchas cosas malas en sus vidas, dice Jesús, pero lo que ya saben es suficiente para condenarles. Y Jesús repite otra vez que Él está simplemente predicando lo que Él ha recibido de su Padre Celestial. Sus palabras no vienen de Él mismo, sino de su Padre en el cielo. Lo que Él predica viene de Dios mismo. Y ellos no lo entienden y no lo quieren aceptar. No quieren aceptar que las palabras de Jesús son verdad. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos nosotros leyendo la Biblia y la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos las predicaciones? Cuando son las palabras de Dios, tenemos que obedecerlos, hermanos. Versículo 27. Jordan. Entonces ellos no entienden que Jesús está predicando nada más que la palabra de Dios. Ellos no solo rechazan a Jesús, sino también rechazan a Dios mismo, a su Padre Celestial. Con su desobediencia, rechazan a Jesús. Y versículo 28, el versículo 28, hermanos. ¿Quién puede leer el versículo 28? Sí, hermana. Sí, gracias. Y entonces, ¿qué dice Jesús en este versículo largo? Un poco complicado lo que dice, pero no es tan complicado si vamos a estudiarlo con atención. Una vez, dice Jesús, tienen que reconocerme como hijo de Dios. Hay que reconocerme una vez, dice Jesús. Hay que reconocer todo lo que hice y todo lo que prediqué. Hay que reconocer que todo vino de mi Padre Celestial. Va a venir un momento, dice Jesús, en que cada uno tiene que reconocer a mí como Rey y Señor. Y eso es cierto porque eso leímos en otra parte de la palabra. Filipenses 2 es un cántico que a veces cantamos en la iglesia también. Filipenses 2 dice que Cristo una vez será exaltado hasta lo sumo. Y que recibió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces también los
que vienen de abajo. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Una vez, toda la humanidad tiene que inclinarse ante Jesús. Pero hay una diferencia entre el uno y el otro. Porque en el grupo que tiene que arrodillarse ante Cristo, habrá personas que lo hacen por obligación, los incrédulos. Y las personas que lo harán con alegría, los creyentes que han encontrado en Jesucristo a su Salvador. Toda rodilla, hermanos. También esos fariseos que están discutiendo en esa parte, una vez tienen que arrodillarse ante Cristo para reconocer su autoridad. Para terminar, versículo 29. ¿Quién me puede ayudar con el versículo 29, hermanos? ¿Sí, hermana? Sí, Cristo dice, Dios el Padre siempre está conmigo. Cristo dice, formamos una unidad, el Padre y yo. Y entonces siempre hago, dice Cristo, lo que agrade a Dios. Qué bendición, hermanos. Si podemos reflejar algo de Cristo en nuestra vida de esta manera, conociendo a Dios como nuestro Padre, que sea así en nuestra vida, hermanos, por la obra de Dios mismo en nuestra vida. Que Él nos transforma a su imagen y semejanza para hacer lo que agrada a Dios. Porque Dios, con salvarnos, tiene el propósito de transformarnos para que seamos testigos en medio de este mundo oscuro. Y que el resultado de las enseñanzas que recibimos cada vez sea que agradamos también a Dios en lugar de pecar contra Dios. Y que el resultado de las enseñanzas que recibimos sea también, como dice el versículo 30. Y terminamos entonces con el versículo 30. ¿Quién lo puede leer? ¿Sí? Sí, entonces muchos, dice la palabra, creyeron en Él por lo que estaban predicando. Siendo convencido por la palabra de Dios. Y eso nos hace la pregunta. ¿Podemos decir nosotros también que somos ya convencidos por la palabra de Dios? ¿Que la palabra de Dios está cambiando nuestra vida? ¿Que la palabra de Dios nos ha dado la fe para confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador? Dios lo hace a través de su palabra, hermanos. Muchos creyeron en Él. Hay esperanza. Hay esperanza para cada uno que confía en Cristo. Hay esperanza por cada uno que por la fe cree en Él. No morirán en pecado, sino serán limpiados de toda maldad para vivir una vida como Cristo vivió, aunque con muchas faltas y errores. Pero el deseo de sus corazones, de cada uno que cree en Cristo, es esto: agradar a Dios. ¿Es eso su deseo? ¿Es esto el deseo de su vida? ¿Agradar a Dios? Que sea así, hermano. Que sea así, porque eso es necesario.
porque normalmente solo agradamos a nosotros mismos o a nuestra familia o a las cosas que nosotros amamos, pero el propósito de Dios con nuestra vida es que nosotros vamos a agradar a Dios encima de todo, amar a Él, glorificar a Él, obedecer a Él, porque todavía tenemos la lucha contra toda maldad en la vida y a veces es tan difícil para estar enfocado en esto. Pero hay esperanza, hermanos, porque Dios está dispuesto a transformarnos. Amén.